Castigo Callao, el señor Miguel Cordano es el virtual gobernador de esta región. Tenemos el gusto de contar con él aquí en el set de Buenos Días Perú. Le damos la bienvenida, señor Cordano. Buenos días, señorita Pamela. Se terminó, se cerró ya. Usted sería virtual ganador. ¿Cómo se siente respecto de ello? Bueno, todavía estamos al 80%, falta un 20%. Creo que tengo que alcanzar un techo. Lo toma con pinzas, entonces. Si tengo que alcanzar un 30%, yo confío y agradezco a los ciudadanos chalacos que hayan tenido una mayoría como para tener una buena representación. Es importante señalar que su competidor más cercano, el candidato de más Callao, el señor Ciro Castillo, pues tiene un 19% y usted tiene un 22%. Efectivamente, está bastante apretado, está no tanto como Lima, pero sí bastante apretado. Invitamos al señor Ciro Castillo, lamentablemente no se ha podido concretar su presencia, pero lo tenemos a usted. De ser confirmado como regidor, ¿cuál sería sus primeras medidas, ¿no? Bueno, la primera medida es que el Callao está en crisis, y la crisis no es solamente económica, sino que el ciudadano a pie necesita reactivarse. Entonces, uno de los temas principales de la reactivación es ingresos más empleo, pero también la inseguridad es un tema vital e importante. Y para esto tenemos un plan de seguridad cero con los alcaldes y el alcalde provincial para superarlo fuertemente. Y lo principal, creo yo, es que las obras de descongestionamiento del Callao, comenzando por las fosas, sea pues manejable en una forma ingenieril bastante rápida. Señor Cordano, creo que ese es un tema. ¿Por qué dice usted que hay una crisis económica en el Callao? Porque mucha gente dice, bueno, en el Callao hay plata, en el Callao tienen el principal puerto, está el aeropuerto, están los terminales, está el canon aduanero. ¿Por qué el Callao no tiene plata? Bueno, hay, yo creo, exagerada corrupción. Ajá. Exagerada corrupción. O sea, de hecho, hemos vivido más de 20 años con un partido que ya ha pegado y tiene culpas de este tema. El problema es que este partido, que en este caso, por ejemplo, Curi, ha querido influenciar hasta ahora en esta elección. Y eso me preocupa a mí. ¿Por qué? Porque el señor Castillo recibe soportes, llamémoslo así, muy claros de seguir con ese tema de corrupción. Y yo soy manos limpias totalmente demostradas. Señor Ciro Castillo, su pero contrincante. por supuesto. ¿De qué lo acusa, perdón? Seamos claros. Yo profesionalmente digo lo siguiente. No puede intervenir una persona que no participa en el proceso electoral como Curi, tratando de influenciar al señor Córdoba, que es chalaco. Usted sabe que en el Callao el tema principal es el chalaquismo. En este caso, el doctor Castillo no es chalaco y en realidad no conoce el Callao. Yo personalmente he ido para decirle públicamente de que quiero debatir con él, nunca he querido hablar de propuestas. Él es un médico, conoce medicina, pero el Callao no es un problema de ese tipo, es un problema de gestión pública, saber de región, saber de localidad, saber qué es gestión transparente. Uno no puede ir en este momento al Callao a aprender una gestión, te pasas 3 años y el Callao va a seguir en crisis. Entonces, ¿cuál es el problema de la crisis? La pobreza se ha incrementado en el Callao, la anemia se ha incrementado en el Callao. En realidad, el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo del poder chalaco en conjunto para solucionar los problemas, pero el gobernador regional tiene que dirigir y tiene que saber cómo atacar la seguridad, cómo atacar el congestionamiento, cómo atacar la pobreza simultáneamente. No se puede hacer un trabajo paso por paso. Desde ese punto de vista, yo digo y exijo de que realmente las otras fuerzas políticas que no intervengan en el Callao no tienen el derecho de estar influenciando a los candidatos. En este caso, se nota que han querido preparar una segunda vuelta. Yo estoy preparado por una segunda vuelta, pero no tengo problema de ese tipo en la medida que hay una gestión transparente. Por ejemplo, están utilizando un error lamentable que tuvo el Poder Judicial en el 2019 para involucrar un DNI mío en una forma involuntaria que ha tenido el Poder Judicial y que Rosana Cueva en Panamericana lo desmintió totalmente y lo quieren actualizar
3 años después. Entonces me parece que la corrupción es terrible. Yo he sido influenciado, yo no soy político, primera vez que ingreso a este tema. Yo soy presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, soy una persona que lucha contra la corrupción fuertemente desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del valor, y entonces no puede soportar una persona como yo de que no le trabajen y le compitan de igual a igual. Si hay una segunda vuelta estoy preparado, pero que venga el señor Ciro Castillo a enfrentarme en base a propuestas, en base a realizaciones. Nosotros tenemos 169 proyectos, entonces creo que el Callao necesita superar su crisis. Sí, bien. Es importante señalar lo que usted ha dicho, ¿no? Si no superan el 30%, se tienen que ir a una segunda vuelta, y eso va a pasar con varios gobiernos regionales. Hay algo que es importante, y usted lo ha mencionado, que tiene que ver con estas vías principales que hay en el Callao. Y hay un problema en particular que vimos hace unos días, que tiene que ver con el estado de los puentes en la avenida Fawcett, y eso sí le corresponde. Por supuesto, le corresponde al gobierno regional. Nosotros tenemos una propuesta que la línea María, no sabemos por qué, no puso el puente, el bypass, sobre la Fawcett para que entre por la Morales Duárez, que es la nueva puerta del aeropuerto. Entonces, incomprensible. Nosotros lo vamos a hacer, ese puente. También el puente de la Avenida Argentina. Sí, para no salirnos del tema y recogiendo lo que había dicho Pamela, ¿ustedes en campaña mapearon el estado de estos puentes? ¿Llegaron hasta estos puentes a los que estamos señalando? Sí, claro. ¿Qué encontraron? Lo que encontramos es simplemente de que el puente hay que construirlo, no existe. Si hubiera ese puente, el descongestionamiento sería inmediato por la avenida Fawcett para entrar al... Creo que nos estamos refiriendo a los puentes peatonales. Sí. En los puentes peatonales es terrible, pues porque Carmen de la Legua y Reynoso, que tiene que pasar toda su población de un lado a otro, hay accidentes. En Oquendo, que es en plena Gambetta, el problema que tiene Gambetta justamente también es eso. El Márquez también tiene ese tema, accidentes permanentes y continuos. Evidentemente eso lo vamos a solucionar con un tema del metropolitano del Callao, que es igual que el metropolitano de Bedoya, en la berma central de la Gambetta, que va a través de 11 estaciones a manejar hasta Mi Perú, Pachacuti y regresar al Óvalo 200 millas. ¿Y se integraría con otros sistemas de transporte? Porque claro, el Callao es otra región, efectivamente, pero a nivel vecinal, a nivel económico, a nivel comercial, está muy integrada la ciudad de Lima, ¿no? ¿Vamos a crear otro sistema de transporte diferente? No, porque se integra perfectamente bien lo que usted dice. La línea 4 del metro está programada para venir por el aeropuerto, en la Fawcett, al Óvalo 200 millas, en 2 años. Entonces la conectividad del pasajero va a ser inmediata con el metropolitano del Callao. Entonces yo creo que ese es un tema importantísimo que hay que manejarlo, y el de la línea María también, y los puentes que hay en la avenida Argentina y en la avenida Colonial ya existe, y con la Venezuela que también hay descongestionamiento, pero lo más importante es la avenida Santa Rosa, porque Costa Verde, que ya estaba terminando, va a ser una ayuda tremenda para pasar la avenida Santa Rosa como una línea encima de todas las pistas. Hay ciertas demandas de gente de Bellavista que se oponen por los ruidos, etcétera, pero creemos que eso lo podemos manejar con una licencia social muy clara. En este recorrido que nosotros hicimos semanas previas a estas elecciones, encontramos también basura en toda la periferia del aeropuerto, ¿no? Y cuando llegamos al lugar, los alcaldes salieron al frente diciendo que eso no era competencia suya, sino del gobierno regional del Callao. ¿Qué hacer, señor Cordano? Porque eso es de manera inmediata, ¿no? Turistas nacionales y extranjeros van camino al aeropuerto y uno quisiera llevarse la mejor vista y lo que se lleva es todo un camino repleto de basura. Sí, en realidad Bocanegra, que es una zona, y la Fawcett, como usted muy bien dice, está llena de basura. En el Callao en general está muy sucio, pero eso le corresponde al alcalde provincial. Ahora, el gobierno regional lo que puede hacer es apoyar al municipio para que cumpla sus tareas, no solamente el provincial, sino toda la municipalidad distrital, pero es una competencia totalmente de la municipalidad. Ahora, claro, el tema está en que no es mi basura, es tu basura, tú recógela, y mientras empezamos a delimitar competencias, seguimos viviendo con la basura, ¿no? Entonces, lo que usted menciona es importantísimo,
¿Por qué? Porque en el caso de Contigo Callao, que es mi propuesta, vamos a articular los 3 niveles de gobierno, el distrital, el provincial y el gobierno regional, para trabajar en conjunto, no solamente la basura, la luz, el tema de la vigilancia ciudadana, porque el Callao necesita actuar rápidamente en el primer año de gestión y lograr resultados que la gente lo vea con claridad y vea una gestión eficiente. Hay algo que usted ha mencionado que tiene que ver con la situación en la que se encuentran muchos chalacos, ¿no? Que a pesar de todos estos ingresos que uno puede creer que tiene la región, hay mucha pobreza, hay mucha enfermedad también, hay muchos niños que sufren anemia porque no se alimentan bien, y lo que ha pasado también con el derrame de Repsol ha ocasionado una afectación social también. ¿Qué se puede hacer por la población? Porque a veces uno va por diferentes barrios del Callao y se encuentra con unos contrastes realmente terribles, ¿no? De personas que viven en condiciones realmente extremas. Mire, yo he sido gerente general de Sierra y Selva Exportadora durante 5 o 6 años a nivel nacional. Y el valor agregado de la pesca es interesantísimo en el Callao, porque el Callao es puro mar. Y nosotros tenemos que reactivar la pesca artesanal. Y la pesca artesanal pasa porque La Punta, Chucuito, Ventanilla puedan tener un pescado fresco y un valor agregado en todo el tema de omega 3 y omega 6. Eso lo vamos a hacer en el Callao. Como trabajar la anemia no solamente para los niños, sino para la mamá gestante. Creemos que la anemia lo podemos superar en 2 años de gestión. Vamos a llevarlo al nivel que estaba, 99%, 98.7%, para que realmente el Callao recupere ese tema. En el tema de la pobreza, porque tenemos zonas detrás del aeropuerto, en el cual tenemos Tigüinza, el exfundo San Agustín, en la cual no solamente la pobreza, sino el riesgo climático. Vamos a trabajar las obras de infraestructura que proteja la parte de viviendas sociales y aparte crear empleo. Hemos estado en el aeropuerto internacional y el aeropuerto internacional crea empleo en este momento fuertísimo. Es del área 950 hectáreas. Se está ampliando 650 hectáreas de las 250 que se tiene actualmente. Tenemos 15.000 empleados en este momento y conversando con ellos se puede duplicar en los próximos 3 años, lo cual significa que vamos a tener oportunidades para los chalacos y nosotros los vamos a capacitar libremente, gratuitamente. Y los que están en un ramo técnico mayor, vamos a crear diplomados con la Universidad Nacional de Callao para que permitan cumplir los perfiles que necesitan no solamente el aeropuerto, sino el puerto. El Callao es una de las primeras regiones que tiene aseguradas 5.000 millones de dólares de empresas privadas en puertos y en aeropuertos, y todas ellas ya aseguradas. Y yo creo que en este momento el Callao tiene que defenderse, y los intereses del gobierno regional es defender contra Chancay, porque Chancay es una competencia directa al Callao, tal como está planteada. Y nosotros lo que vamos a hacer es buscar que esa competencia se vuelva una cooperación. Y para eso vamos a implementar todo lo que es cabotaje, los ferries para contenedores, para que se descongestione toda la ¿Le van a alcanzar Panamericana. 4 años, señor Cordano? Sí, porque es un tema que ha faltado gestión. Nosotros somos muy buenos en gestión, sabemos cómo hacer las cosas, soy ingeniero, sé quién es bueno, quién no es bueno, y por eso exijo que el señor Castillo entre a competir directamente con propuestas si vamos a una segunda vuelta, y yo estoy dispuesto, se me ha corrido 3 veces, yo recién he comenzado, pero en realidad yo le agradezco al Jurado Nacional de Elecciones este momento de transparencia que estamos teniendo, y al mismo tiempo el pueblo chalaco, para que no se deje influenciar por las malas artes que tienen otros partidos políticos. Agradecerle, señor Cordano, por haber estado esta mañana con nosotros. Aún tenemos que esperar el resultado al 100% y saber finalmente si se define esto en una segunda vuelta. Pero muchas gracias por haber estado hoy y también, ¿no, señor?